Gracias. Entonces, lo que decía es que nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo. Vamos a hablar con Efraín Davidi, que nos está hablando, va a participar desde Israel. Eh, Allí ya son más de las 10:30 de la noche. Él es un miembro del MAQI, el Partido Comunista Israelí, y de Hadash, el Frente por la Democracia y la Paz. Y hoy nos va a comentar su visión sobre Irán, Gaza y a dónde está yendo Israel. Efraín, estás invitado a conversar. Gracias. Bueno, primero buenas noches desde Tel Aviv. Espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, genial. Muchas gracias por la invitación. Estos últimos, estos últimos días fueron días un poco movidos en Israel, como en realidad más o menos en los últimos 2 años, debido a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso una tregua a Israel. Incluso aviones de la Fuerza Aérea de Israel que estaban en camino a bombardear objetivos, en su mayoría civiles, en Teherán y otras ciudades de Irán, cerca de 60, por orden directa del presidente norteamericano, tuvieron que dar vuelta atrás, marcha atrás y volver hacia Israel, estando ya en cielos de Irán. Y bueno, creo que hemos recibido con mucho alivio esta tregua, pero en todo caso esta fue una guerra que no tendría que haber estallado. Es decir, yo no quería hablar de una guerra, sino más bien de un ataque deliberado hecho por Netanyahu con el apoyo directo de los Estados Unidos contra Irán. El régimen islámico de Irán no es un santo de mi bendición, lo quiero aclarar, pero de todos modos el ataque realizado por Israel fue un ataque que fue preparado hace decenas de años, de acuerdo a fuentes militares israelíes. Ya en los últimos 15 años se han acelerado estos preparativos para el ataque a Irán. Este tipo de ataque no se puede hacer sin la ayuda de los Estados Unidos, logística y militar, y por lo tanto Israel, o en todo caso el gobierno derechista de Israel, aprovechó una coyuntura para poder atacar a Irán en una situación en que Irán, el régimen de Irán, está atravesando una está extremadamente debilitado, tanto desde el punto de vista militar como el estratégico, como el político, económico, social dentro de su propio país, y lo que debemos decir en la esfera del Medio Oriente. En Medio Oriente hay tres potencias que se están, dando la batalla para hegemonizar la región. Una de ellas es Israel, y desde el punto de vista militar, y digo desde el punto de vista militar, no político, está ganando en los últimos 2 años. El otro poder local, potencia local, es Irán, y el tercero sería Turquía, que también ha ganado puntos con el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria. En este triángulo infernal, que sería Turquía, Israel e Irán, bueno, los pueblos, los que pagan el pato, los que pagan el mayor precio, son todos los pueblos del Medio Oriente, y en primer caso, en primer lugar, sería el pueblo palestino. Ya en los últimos días, el número de víctimas confirmadas en la franja de Gaza, de víctimas palestinas, ya es de más de 56.000, y cuando hay algunos investigadores que plantean de que 56.000 son los muertos registrados, o sea, que ellos saben exactamente nombre, dirección, apellido, edad, número de identidad, etcétera, etcétera, pero que el número real de muertos podría llegar a día de hoy a 100.000. La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública de Gaza, que sigue funcionando a pesar de todo, publicó un documento de 1.470 páginas con los nombres de casi 53.000 víctimas
que había ahí de vuelta nombre, apellido, el lugar donde fue muerto, asesinado, en qué circunstancias, etcétera, etcétera. O sea, exactamente todos los datos para corroborar que esa gente ya no está viva. Este documento es el segundo que se ha realizado. En octubre del año pasado se ha publicado un documento parecido en el cual había 33.000 muertos, un poco más de 33.000 muertos, y estos documentos, digamos, esta lista de fallecidos y de muertos, que en su mayor parte son mujeres y niños. Cuando hablo de niños son jóvenes hasta la edad de 18 años. Evidentemente son documentos que para muchas organizaciones internacionales, inclusive para las Naciones Unidas, son documentos válidos. O sea, quiero decir en todo caso que no es un invento, no es una inflación, no es digamos, una publicación de propaganda de Hamas o una cosa de ese tipo, sino que son hechos verificados. Y estamos entonces en una situación que, por un lado, la ofensiva militar israelí, la masacre, el verdadero homicidio de masas, el verdadero crimen de guerra Israel está llevando adelante en la Franja de Gaza no ha terminado. No está muy claro si la guerra con Irán ha terminado, ya que el ministro israelí de Defensa dijo de que Israel va a seguir vigilando los cielos de Irán, y en todo momento en que Irán no cumpla con lo pautado, que no sabemos exactamente lo que ha pautado Irán, ya que no conocemos, no sé si existe algún tipo de acuerdo, en todo caso no con Israel. Israel atacará de nuevo, que es lo que Israel hace constantemente en el Líbano, donde sí hay un acuerdo firmado con el gobierno y en última instancia con el movimiento de Hezbollah, el movimiento islámico chiita del Líbano. Y en esta situación estamos aquí, en una incertidumbre total, ya que si bien más allá de la masacre que Hamas perpetró en los poblados, en las poblaciones de la Franja de Gaza el 6 de octubre de 2023, en el cual murieron aproximadamente 1.200 civiles y militares y soldados, digamos que la retaguardia de Israel no logró no sufrió en los últimos 20 meses, pese a los ataques que hubo desde Siria, desde Líbano y desde la Franja de Gaza, mayores daños. Pero en los últimos 12 días de ataques iraníes con misiles balísticos de mucho alcance y de mucha potencia, ha sido realmente el desastre desde el punto de vista de Israel. Hoy hicimos una gran manifestación frente al cuartel general del ejército de Israel, está en la calle Begin, en el centro de Tel Aviv, y vimos ahí los daños causados dentro de esa base, es el cuartel militar, y también son los alrededores, que hay un centro comercial muy grande, donde está realmente la zona esa está a ojos vistas, no hay que ser no hay que ser un experto militar para entender eso, está totalmente destrozada. En mi barrio, que es el barrio Ramat Aviv, cerca de la universidad, hubo un ataque muy fuerte, donde un perímetro bastante grande fue destruido, realmente destruido. Inclusive la universidad sufrió daños, que estaba más o menos a cerca de 200 metros del lugar donde el misil cayó. El lugar donde está la redacción de nuestro semanario, del semanario del Partido Comunista, que se llama Zoaderech, que queda cerca de lo que en Tel Aviv se llama Shuka Carmel, el mercado Carmel. También los daños son realmente grandísimos en un radio de unas 4 o 5 cuadras. Todavía la circulación está prohibida en esa región, en la calle Allenby, que es una arteria muy importante de Tel Aviv. Inclusive la redacción nuestra, que está ubicada está ubicada abajo de un edificio, o sea que técnicamente no tendríamos que haber sufrido absolutamente ningún tipo de daño, pero la onda expansiva fue tan grande que arrancó puertas, ventanas, y bueno, y tuvimos suerte de que fue muy temprano y ningún agente de la redacción, ningún compañero de la redacción estaba ahí, porque nadie salió lesionado o herido. Y bueno, el que anda por la calle Allenby, hasta el día de hoy, más o menos unos 8 días después de ese ataque, ve los daños causados por el ataque.
y digo yo, 5 cuadras alrededor del lugar donde cayó el misil está todo cerrado, y bueno, y otros ataques muy importantes al Instituto Weizmann, al Instituto Weizmann, que se ocupa de la investigación del cáncer, en el Hospital Soroka de Beersheba y la Universidad de Beersheba, en Jolón, en Batiam, en Haifa, y algunos lugares que la censura militar no quiere difundir porque son bases militares, y hasta el día de hoy no sabemos exactamente cuáles fueron los daños causados en esos lugares. Por lo tanto, esto fue una guerra que desde el punto de vista de la retaguardia israelí causó estragos, pero también causó estragos del lado iraní, cuando se habla de por lo menos 600 muertos, en su gran mayoría civiles, en un país donde, contrariamente a Israel, no hay refugios antiaéreos, no hay alarmas antiaéreos, y el régimen cortó el Internet. O sea que la gente no tenía absolutamente ningún tipo, y yo hablo especialmente de Teherán, ciudad capital de Irán, que es más o menos grande como la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, aproximadamente 14 millones de personas. O sea, no es un pequeño poblado. Y bueno, y tenemos entonces una situación en Irán que, por un lado, un creciente malestar, odio frente al régimen, pero también frente a Israel, debido a los daños causados a la población iraní, que por lo menos en la ciudad de Teherán mayoritariamente se opone al régimen islámico. Y por prueba las grandes manifestaciones que hubo en los últimos años en esa ciudad y en otras grandes ciudades a través de Irán. Por lo tanto, estamos en una situación que está muy clara, donde en última instancia el único juez, el único que decide qué exactamente va a pasar en esta región, ni siquiera es Benjamin Netanyahu, el primer ministro de extrema derecha fascista de Israel, sino que es el presidente de los Estados Unidos. Él es el que decide. Inclusive ayer se jactó que le salvó la vida al dirigente espiritual de Irán, Jamenei, Ayatollah Jamenei, porque Jamenei estaba en la mira de Israel. Israel, cuanto más días pasaban, más aumentaba su apuesta. Al principio dijo: lanzamos esta guerra porque Irán está a punto de terminar una bomba atómica. Esa bomba atómica está potencialmente dirigida hacia Israel. Después dijo: bueno, pero no solamente queremos eliminar las bombas, queremos eliminar todo el aparato militar iraní, o por lo menos los altos mandos y las fábricas que producen las fabricaciones militares. Y los últimos días ya estaban hablando de un cambio de régimen en Irán, o sea que Israel iba con sus bombardeos lograr un cambio de régimen en Irán, y no sabemos exactamente qué tipo de régimen, porque nadie dijo exactamente qué tipo de régimen iba a subir en Irán después de caído el régimen islámico, que es de terror estatal, entre paréntesis, pero no es el papel de Israel el de cambiarlo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Israel se jactó de que atacó la cárcel de Evin, es una cárcel siniestra que está en el norte de Teherán. Es una cárcel que tiene dos pabellones, un pabellón de mujeres presas políticas y un pabellón de hombres presos políticos. Entre ellas hay varias mujeres y hombres condenados a muerte por haber participado en las manifestaciones de los últimos años, que en Irán se llamaban Mujer, Libertad y Conciencia. Y Israel se jactó de que había atacado las puertas de la prisión para que los presos políticos al fin pudieran huir, e inclusive algunos de ellos evitar la pena de muerte. Pero el comité de prisioneros de la cárcel, como en cualquier lugar donde hay presos políticos, hay un comité de prisioneros, entre los cuales hay gente de izquierda, dirigentes sindicales. En Irán los sindicatos están prohibidos, o sea, intelectuales. El comité de prisioneros publicó un comunicado diciendo de que sí, hubo heridos, y los heridos fueron los presos políticos por el bombardeo israelí, especialmente 8 mujeres
que tuvieron un bombazo, si recibieron un bombardeo en su pabellón. Y bueno, y nadie de y la prisión, por supuesto, nadie se pudo escapar y nadie se escapó y nadie pudo escaparse. O sea, yo quiero decir este doble lenguaje, que diciendo como que Israel estuviera haciendo un favor a la humanidad luchando por la democracia en otro país, en momentos que Israel mismo se está convirtiendo en un Estado fascista y oprimiendo al pueblo palestino, no solamente en los territorios ocupados de la Cisjordania y la Franja de Gaza, sino realizando una verdadera masacre, un verdadero holocausto, como estamos diciendo aquí, frente a los palestinos en la Franja de Gaza. Por lo tanto, estamos en una situación un tanto complicada, donde ya las víctimas están cayendo no solamente del lado palestino, sino un poco por todos lados en el Medio Oriente, sea Irán, Siria, el Líbano, Israel, la Franja de Gaza, la Cisjordania, y donde no hay algún tipo de salida en las cuales no dependan de la buena voluntad del señor Trump, que nosotros sabemos de que no solamente trata de hacer todo lo que puede para, como se puede decir, hacer avanzar los intereses del imperialismo como los entiende, sino que es muy difícil de precedir qué dice hoy y qué dirá mañana y qué dirá pasado mañana. El gobierno israelí, por ejemplo, dice de que planea expulsar 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza porque adhiere a la estrategia del presidente Trump de que la Franja de Gaza se podría convertir en la Riviera del Medio Oriente. Y para poder reconstruirla hay que expulsar a los habitantes palestinos. Es una declaración de Trump desde hace ya varios meses atrás. Él no sigue declarando esto, no sabemos exactamente si es realmente su estrategia. En todo caso, el gobierno de Israel dice de que siga pegado a este tipo de estrategia, que sería la expulsión de 2 millones de palestinos. Muchos de ellos son refugiados ya varias veces, refugiados dentro de la Franja de Gaza, y muchos de ellos refugiados del 48 o hijos y nietos de refugiados del 48, de la guerra del 48. O sea, de que nosotros, yo no sé cómo calificar la situación, en todo caso, complicada, mala y negra. Lamentablemente, en esta última guerra, es decir, las movilizaciones contra Netanyahu internamente iban creciendo en los últimos meses y llegaron a su máximo nivel a principios de junio, días antes de que Israel desatara la guerra contra Irán, cuando una gran parte de la opinión pública se oponía a la guerra en Gaza. Primero porque hay muchos soldados israelíes que están cayendo víctimas de la guerra. Segundo, porque el gobierno no explicita cuál es la estrategia para Gaza. Y tercero, porque la gente está tomando conciencia, pero especialmente la población judía en Israel, de la magnitud de la masacre en Gaza. Yo debo decir que los grandes medios de comunicación en Israel colaboraron con el gobierno durante 16, 17 meses, y lo que ustedes podían ver en Argentina sobre lo que pasa en Gaza, lo que podía ver un ciudadano en Estados Unidos, un ciudadano en Francia, en Bolivia o donde sea, en Israel no se veía. En Israel no se veía, y los diarios casi no publicaban noticias, por ahí fuera, por supuesto, de la prensa comunista en árabe y en hebreo, que es minoritaria, o el diario Haaretz en el último medio año, no publicaban noticias sobre lo que estaba pasando en la Franja de Gaza. Pero cuando la gente ya empezó a tomar conciencia de la magnitud de la masacre en la Franja de Gaza, dijo que, bueno, que hay también un límite para cuántos palestinos se debe matar para vengar de la masacre del 7 de octubre, y las encuestas publicadas hablaban en los medios de derecha, como el matutino Israel Hayom, de 61% de ciudadanos de Israel que se oponen a la guerra de Gaza, y otros medios hablaban de 63 a 67%. O sea, digamos que las 2/3 partes de la opinión pública para poder dar algún tipo de media, las 2/3 partes de la opinión pública en Israel estaba frente a la Franja de Gaza, y claro, y el responsable frente a la guerra en Gaza, y el
por supuesto que el responsable de todo esto es el gobierno de extrema derecha en Israel y especialmente, particularmente, Benjamin Netanyahu, que juega su supervivencia política y la supervivencia de su gobierno de extrema derecha, que en todas las encuestas, si se realizaran las elecciones hoy, perdería rotundamente las elecciones. Su supervivencia política personal, ustedes saben que Netanyahu también se está jugando en un juicio por cohecho, en un juicio por corrupción que dura ya hace muchos años atrás. Y entonces la gente tiene claro de que esto no puede seguir así. La gente también está pagando un precio económico, los asalariados están pagando un precio económico muy grande. Tenemos actualmente 30.000 hogares que han sido damnificados por los últimos misiles de Irán, desde viviendas que han sido destruidas completamente. En Israel en Tel Aviv hay cerca de 500, pero muchos más en todo el país. Recortes salariales para poder pagar la guerra. 12 días que la patronal y el gobierno de Israel quieren que los trabajadores, los 12 días de la guerra con Irán, no reciban salario o reciban salario parcial, porque la gente no podía trabajar. Bueno, evidentemente el panorama social se está endureciendo desde el punto de vista de los precios están subiendo en Israel de una manera enloquecida. Las grandes empresas haciendo ganancias históricas. Los bancos han tenido en el último año, estoy hablando de las cifras del 2024, ganancias que no tienen parangón en la historia de Israel. Las industrias militares están ganando dinero a palazos, como se dice aquí. El sector de los supermercados y el comercio, el gran comercio, o sea, estoy hablando de los supermercados, no estoy hablando de pequeñas mercerías, sino de supermercados, ha tenido grandes ganancias. Es decir, la mayor parte de la burguesía israelí, de la gran burguesía, está ganando muchísimo con esta guerra. Y por lo tanto, nosotros vemos de que, como se dice en francés, bueno, lo voy a decir en castellano, o sea, hay muchos que la están pasando mal, pero hay muy pocos que están pasando muy bien con esta guerra. Y por ahí eso también significa el apoyo de los partidos sionistas, especialmente a la guerra con Irán, donde vemos una santa alianza de todos los partidos sionistas. Estoy hablando desde el nuevo partido que se llama el Partido Demócrata, que es el Partido Laborista, y Meretz. Meretz, en hebreo decimos Zichro Lebraja, o sea, que en paz descanse, que es un partido que no existe ya más. Yo de vez en cuando recibo invitaciones para reuniones de Meretz en Argentina, como es una cosa bastante graciosa, porque Meretz en Israel no existe, pero en Argentina sigue existiendo. Me hace acordar siempre a esos soldados japoneses que no se enteraron que la guerra terminó y siguen luchando así en la isla contra un enemigo fantasma 50 años después de que los norteamericanos ya se retiraron y los japoneses, digamos, el imperio japonés ya se rindió. Pero bueno, claro, yo estoy de acuerdo, yo lamento de que Meretz no existe exactamente, pero también el partido que es el partido La Unión de Meretz, y el laborismo apoyaron la guerra de Irán, que fue una guerra totalmente insensata. Todos los partidos, por supuesto, de extrema derecha y racistas, y los partidos ortodoxos y ultraortodoxos, o sea, hubo una santa alianza desde Meretz, o sea, desde el ex-Meretz y el laborismo, hasta los partidos más racistas, apoyando a Netanyahu en esta guerra, lo cual le dio algún tipo de, ¿cómo se puede decir?, de apoyo en las encuestas, pero las encuestas que se realizaron ya este nuevo fin de semana, la popularidad de Netanyahu recayó, y lamentablemente los únicos a nivel, en la calle y a nivel de la Knesset, a nivel del Parlamento, los únicos que quedamos en una oposición fue la bancada de Hadash, que es una bancada pequeña, es una bancada de 5 sobre 120 miembros de la Knesset, y encima todos perseguidos. Significa que todos los miembros de la bancada han recibido sanciones en los últimos días que les impiden hablar o los han sacado hablar en el Parlamento, propugnar leyes, les han sacado el salario. El jefe de la bancada, el diputado Ayman Odeh, ahora lo quieren eliminar claramente de la Knesset, o sea, hay una propuesta para hacer lo que se llama en inglés impeachment, o sea, sacarlo de la Knesset por una frase que ha dicho en una manifestación contra la guerra, diciendo de que él está de acuerdo que se liberen
todos los rehenes en Gaza a favor de todos los prisioneros políticos palestinos. O sea, que se abran todas las cárceles. Y bueno, y por eso él está ahora en una, ¿cómo se puede decir?, en un juicio parlamentario que fue apoyado ya por 70 diputados, algunos de ellos diputados de oposición, el cual lo puede llevar a que lo saquen de la Knesset ya en el próximo lunes o en las próximas semanas. Esto es un hecho sin parangón en la historia parlamentaria de Israel. Nunca en Israel la Knesset ha echado un parlamentario de sus filas, ni siquiera en causas de cohecho o digamos por cuestiones de tipo, de tipo criminal. Y entonces estamos llevando adelante, digamos, una lucha, digamos, contrarreloj para tratar de frenar la guerra, y por otro lado, desde el punto de vista político, donde por lo menos durante la guerra, la Santa Alianza Sionista, con todos los matices, ortodoxa y racista, se unió planteando de que no hay más justa que esta guerra. Y bueno, yo no digo ya dije actualmente, no dije anteriormente de que el régimen de iraní no es un santo de bendición, y hace años que ya viene amenazando a Israel de exterminio. O sea, lo que fue también muy criticado dentro de Irán mismo, especialmente por la oposición, porque está claro de que ese tipo de acertaciones, por esos tipos de aceptaciones de tipo claramente racistas o antisemitas, si quieren, no están acordes ni siquiera con las capacidades de Irán, sin bomba atómica o no bomba atómica. Entre paréntesis, yo me acuerdo que la primera nota que escribí sobre la bomba atómica, entre comillas, de Irán, fue en 1984, la primera nota como periodista en 1984, y estaba titulado "El gobierno de Yitzhak Shamir", que era en su momento el primer ministro de Israel ya fallecido, dice: Irán está en capacidad de tener una bomba en pocos meses, e ingenieros alemanes le están ayudando. Los ingenieros alemanes entienden lo que significa. No había ingenieros alemanes ni en esa época ni ahora. Ingenieros alemanes es diciendo, son ingenieros alemanes que al parecer se escaparon de Alemania nazi, una cosa así. No está muy en claro que eran esos ingenieros alemanes, que nunca más los encontramos por ahí. Entonces lo que yo quiero decir, en todo caso, tratando de finalizar y abriendo el debate, o si hay preguntas, es que la situación no está muy buena. En el plano internacional depende mucho de Trump, y en Israel depende mucho de si las movilizaciones estas, que ya son grandes, se van a transformar de movilizaciones de decenas de miles y a veces de centenares de miles, en movilizaciones de millones, y se pueda derrocar este gobierno. No es el caso todavía. Hay alguien que me envió una pregunta diciendo que se necesitan 90 diputados para derrocar o para sacar a un diputado en la Knesset. En principios del año pasado se quiso sacar otro diputado de Hadash de la Knesset, fue el diputado Ofer Kasif, y bueno, no se llegó a los 90, se llegó a los 82 sobre 120, pero en la situación creada hoy, donde lo menos que se dice que somos traidores a la patria, digo, los miembros de Hadash y nuestros diputados, en la sesión de la Knesset se dijeron cosas como, por ejemplo, nosotros tendríamos que llevarlos a un paredón, o tendríamos que fusilarlos en un paredón, o una diputada de extrema derecha dijo a nuestro diputado Ayman Odeh: acordate de Nasrallah, y Nasrallah fue el líder de Hezbollah, que fue asesinado por Israel, junto con otras decenas de personas en un en un túnel en el barrio Dahia de Beirut. Otro le dijo: ustedes son traidores a la patria y tienen que pagar todo el precio de lo que significa, todo lo que eso significa. O sea, en una sesión que fue una muestra de racismo y de anticomunismo terrible. Y yo no sé si esta vez, los 90, la extrema derecha no va a lograr eliminar, no va a lograr juntar los 90 votos para tratar de sacar a Ayman Odeh de la Knesset. El que propuso esta moción es un diputado de extrema derecha del Likud que se llama
Amihai Buarón. Amihai Buarón este fin de semana propuso de que hay que eliminar, hay que terminar el juicio para Netanyahu, porque es imposible de que Netanyahu esté en juicio en medio de una guerra, y por otra parte es lo que pidió Trump públicamente. Trump dijo públicamente, y ya Israel no solamente es un país dependiente de Estados Unidos, ya es realmente una colonia de Estados Unidos. Trump declaró públicamente de que Estados Unidos ha salvado a Israel. Estados Unidos ha salvado a Israel en la última guerra de Irán con sus superbombardeos, esas bombas que pesan 13 toneladas que fueron, con esas bombardearon los centros nucleares de Irán. Y dijo Trump, y ahora yo quiero que salvemos al héroe de Israel, que salvemos al héroe de él, que es Bibi, él lo llama, por su apelativo, Benjamin Netanyahu, y que se termine el juicio. Yo creo que hay que terminar el juicio a Benjamin Netanyahu, lo dijo públicamente. Y bueno, y Benjamin Netanyahu, por supuesto, no dijo nada, no podía decir nada, pero todas las fracciones de derecha y de extrema derecha dijeron, bueno, si Trump lo dice, es lo que hay que hacer, porque si Trump dijo de que los aviones tienen que volver, y realmente los aviones que iban a bombardear Teherán volvieron, evidentemente tenía la razón, y ahora también tiene razón de que hay que terminar con el juicio a Netanyahu. O sea, estamos en un paso más allá de la neocolonización de Israel. Pasamos, es un caso único de que Israel pasó de ser neocolonia a colonia, o sea, dio marcha atrás en su situación frente a dependencia, frente a los en un paso atrás frente a esta situación anterior de neocolonia. Sí, yo voy a terminar aquí y bueno, lo abro, el debate, la charla, las preguntas. Si hay. Estás muteado, Alberto. Perdón. Aquí hay una pregunta de Diana que pregunta qué pasa con las poblaciones de la región que apoyan las acciones bélicas. No hay voluntad de proponer una solución negociada que abra el camino hacia la paz. Yo voy a decir claramente, en Israel la palabra shalom, la palabra paz, ha desaparecido del diccionario político hace ya cerca de 2 años y medio, aún antes de que el Hamas cometa su masacre. Por lo tanto, desde el punto de vista gubernamental en Israel, no hay absolutamente ningún tipo de voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo de paz. Si hablamos de los otros países, ¿qué país podemos hablar? De los colindantes con Israel. Israel tiene un acuerdo de paz con Jordania y tiene un acuerdo de paz con Egipto. Esos acuerdos siguen vigentes. El nuevo mandamás de Siria, ex islamista extremista, y que ahora recibió la bendición de Trump, al-Julani, dijo que él está dispuesto a llegar a un tipo de acuerdo de paz con Israel, pero hay un pequeño problema. Israel no solamente ocupa la meseta del Golán, sino que ocupa nuevos territorios que van más allá de la meseta del Golán en el último año. O sea, Israel ha avanzado tropas dentro del territorio que no fue ocupado por Israel en 67. Bueno, y el señor al-Julani dice simplemente, estamos dispuestos a cualquier tipo de acuerdo con Israel, pero por favor, retírense de nuestros territorios y empiecen por esos que han ocupado el último año. Y de vuelta, el gobierno actual de Líbano, frente a un Hezbollah muy debilitado políticamente, socialmente y económicamente, que fue el mayor factor de guerra frente a Israel, también dice, estamos dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo de paz con Israel, pero hay un problema, Israel está ocupando territorio libanés. O sea, al finalizar la guerra con Líbano, con un acuerdo que fue firmado con el gobierno libanés, pero con el cual también es partícipe el movimiento Hamas, entre países constantemente violado por Israel, este acuerdo de paz, Israel sigue ocupando toda una franja en la frontera con el Líbano, pero en territorio libanés. Y entonces los libaneses dicen, bueno, al acuerdo estamos dispuestos. Y del lado palestino, debemos decir de que el Hamas plantea
que está dispuesto a algún tipo de acuerdo en Israel para liberar los rehenes. Ese acuerdo está atascado ya hace mucho tiempo, entre paréntesis porque Netanyahu no tiene absolutamente ningún tipo de voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo con Hamas, pero la autoridad palestina de Ramallah, dice, nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo de la Franja de Gaza, en lugar del Hamas. O sea, reinstituir un gobierno y prometer de que la Franja de Gaza no va a ser una base de ataque hacia Israel. Pues Israel no quiere que la autoridad palestina se instale en la Franja de Gaza. No hay que olvidarse que Netanyahu fue el artífice de que Qatar, que es una potencia petrolera con mucho dinero, financiara al Hamas durante años. ¿Por qué Netanyahu promovió el financiamiento de la franja del Hamas en la Franja de Gaza? Porque él planteó una política muy simple, que es la política imperial o imperialista de dividir para reinar. Y la política de Netanyahu hasta el día de hoy es debilitar la autoridad palestina, es de fortalecer el Hamas para que no haya ningún tipo de opción de paz frente a los palestinos. Entonces, con el panorama que yo estoy actualmente elaborando y con otros países que podrían llegar a algún tipo de acuerdo con Israel, como Arabia Saudita, la posición de Arabia Saudita es muy clara y es muy clara también en discusiones, digamos que podríamos decir, no públicas, hechas con Israel, pero también en declaraciones públicas. Y la posición de Arabia Saudita es, primero terminen la guerra, desocupen Gaza a Israel, después hablaremos. O sea, de que cualquier tipo de, ¿cómo se llama? Cualquier paso que se pueda hacer para avanzar a algún tipo de acercamiento hacia algún tipo de paz, pero inclusive algún tipo de mínima, digamos, de cese el fuego, pasa porque Israel desocupe la Franja de Gaza. Cuando en Israel hay sectores que plantean que se tiene que hacer al revés, se tiene que ocupar la Franja de Gaza, echar 2 millones de palestinos para reconstruir los asentamientos que estaban en la Franja de Gaza hasta que Israel se retiró de allí durante el gobierno de Ariel Sharon. Sí. Acá hay otra pregunta. ¿A qué atribuís el proceso de derechización de la sociedad israelí? Bueno, eso es una historia muy larga. Primero de que yo debo decir, hay un proceso de polarización también en la sociedad israelí, no solamente de derechización. Y lo vemos en las manifestaciones, en el ejército, en los chicos que se niegan a ir al ejército porque es un ejército de ocupación, es un ejército que masacra, los jóvenes judíos, estoy hablando, los vemos también en las encuestas, las que nosotros hacemos y las que otros hacen, ya que debemos decir que si bien en una fracción del sionismo se declaraba durante muchos años como de izquierda e inclusive socialista, ya no hay ninguna fracción dentro del sionismo que se declare ni siquiera de izquierda ni siquiera socialista. O sea, lo que más, digamos, potable que tenemos es el señor Yair Golan, que habla de que su partido, o sea, el partido que es el Partido Laborista, que es miembro de la Internacional Socialista, y Meretz, que sigue siendo miembro de la Internacional Socialista a pesar de que no existe, Internacional Socialdemócrata, es un partido liberal, es un partido de centro, ya no son partidos ni siquiera socialistas, o sea, de que dentro de para un joven un joven israelí que se preocupa políticamente y quiere buscar algún tipo de opción dentro del establishment sionista israelí, algún tipo de opción progresista, eso ya no existe más, desapareció. O sea, todo lo que hay en el sionismo es un sionismo o de derecha o neoliberal o que apoya a Benjamin Netanyahu. Entonces, hay sectores críticos, por supuesto. Yo no digo que no existen sectores críticos, particularmente el Partido Laborista, especialmente el rabino Gilad Karib, que es un rabino reformista, que en la situación esta que se ha creado frente a Ayman Odeh se planteó firmemente a favor de la lucha se planteó firmemente contra la opción de que fuera echado del partido, de la Knesset. Pero entonces no existen otras opciones hoy políticamente, hablando hoy por hoy, que Hadash,
Y entonces Hadash, en plena guerra, aparece fortaleciéndose en las encuestas, no hechas solamente por nosotros, sino por diarios, y este fortalecimiento viene particularmente de la población judía joven. De ahí viene la mayor cantidad de votos potenciales, ya que no sabemos cuándo va a haber elecciones. Netanyahu está fantaseando de que no va a haber próximas elecciones, porque todo tiempo que hay guerra no se pueden hacer elecciones. Y por otra parte, una derechización, porque no hay que olvidarse que Israel lleva adelante una política, Netanyahu está en el gobierno casi ininterrumpidamente cerca de 18 años. Durante todos sus gobiernos ha planteado una política de derechización de la sociedad israelí, de racismo. En Israel existe una ley que no tiene parangón en ningún estado democrático burgués, digamos, que es la ley Estado-Nación, el que dice de que en Israel hay ciudadanos, pero hay ciudadanos de dos categorías. Están los judíos y está todo el resto. Eso no es una ley que está ahora, es una ley que hace muchos años que está existiendo, promulgada por el propio partido mayoritario, que es el Likud, por no hablar de que se plantea constantemente, este gobierno plantea claramente en su política día a día, de que en Israel existe la superioridad judía, o sea, hay superiores y hay inferiores. Hay gente que tiene otro tipo de raza, entre comillas, que son los judíos, y hay otras gentes que no dicen razas inferiores, pero que en los hechos los tratan de esa manera. Digamos, por ejemplo, voy a dar un caso muy concreto de esta última guerra, el problema de los refugios antiaéreos. Todo el mundo sabe que en Israel hay refugios antiaéreos, pero no es cierto, no en todos lugares hay refugios antiaéreos. Los refugios antiaéreos es una cuestión de clase. Cuando más arriba estás en la escala social, más posibilidad tenés de tener un buen refugio antiaéreo en tu departamento. Cuando más bajando en la escala social, más posibilidades tenés de no tener absolutamente ningún tipo de refugio. Y si vamos al Negev, por ejemplo, donde está la población beduina, que es la población que sufre la discriminación más grande en Israel, la mayor parte de la población beduina, 300.000 personas, no tiene absolutamente ningún tipo de refugio antiaéreo. El problema es que los misiles también caen allí. Es decir, los misiles que vienen de Yemen, los misiles que venían del Líbano, los misiles que venían de la Franja de Gaza, los misiles que llegaron de Irán y algunos que llegaron también de Siria, son, entre comillas, muy democráticos. O sea, caen en todos lados y no exactamente en los lugares a donde aquellos que los enviaron hubieran querido que cayeran. Y voy a dejar un ejemplo. La semana pasada cayó un misil en el pueblo, aquí en Israel le dicen el pueblo de Tambra. Pero Tambra no es un pueblo. Tambra es una ciudad en la Galilea de 30.000 habitantes. En Tambra no hay un solo refugio antiaéreo público. Hay cerca de 30% de la población, de los pobladores de Tambra, tienen refugio, pero los construyeron a su coste en sus casas. Las escuelas no tienen refugios. En la ciudad de Nazaret, que es una ciudad mucho más grande, 80.000 habitantes, hay refugios en las escuelas, pero no hay refugios públicos y casi no hay refugios en las casas. Pero ¿qué pasa con los refugios en las escuelas? No están mantenidos, o sea, están inundados, están mal mantenidos porque la municipalidad está en quiebre total. Y si abrieran los refugios de las escuelas, entraría aproximadamente un 17% de la población de Nazaret. En los barrios populares de Tel Aviv hay refugios de la municipalidad, barrios, digamos, populares, periféricos de Tel Aviv, donde viven gente, y en Jaffa, en Yafo, donde vive población árabe y judía, y los barrios populares, hay refugios antiaéreos, pero los refugios son vetustos, los refugios no son capaces de contener la caída de un misil que tiene 1 tonelada, como llegaron ahora de Irán, y encima la gente llega ahí y la gente está hacinada dentro de los refugios porque no tienen capacidad, fueron construidos en los años 50, 60, principios de los 70, no tienen capacidad para ¿cómo se llama? Para poder, ¿cómo se puede decir? Como para poder recibir tanta cantidad de gente. Y en muchos lugares, inclusive en Tel Aviv, estamos todos a minuto y medio del refugio. O sea, significa de que no solamente un refugio en un barrio que no está a minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, porque no siempre es al minuto y medio, pero esa es la margen de tiempo que hay para llegar a un refugio. Bueno, eso es una cuestión para mucha gente de vida y muerta. Y cuando nosotros vemos de los 28 víctimas que hubo en Israel, donde la gente mayoritariamente murió, la gente mayoritaria murió o en la población árabe que tiene poco o nada refugios,
o en los barrios periféricos, en los barrios más pobres de la periferia de Israel, o en la periferia geográfica como en Beersheba, o en Jolón, o en Bat Yam. Por lo tanto, lo que yo quiero decir ese racismo es un racismo que arquitectos o urbanistas lo llaman, es un racismo planificado, un racismo planificado. O sea, eso también se refleja no solamente en lo que dicen los ministros, el primer ministro a la población israelí, sino que se refleja también en cómo está planificada la defensa civil en este país. Una pregunta de nuestro amigo Ricardo Aronsky. Él pregunta que mencionaste que hay tres potencias regionales en competencia: Sí, Israel, Irán y Turquía. ¿Cómo son las sí. relaciones de Turquía con los otros dos y qué lugar ocupa en esta situación Arabia Saudita? Bueno, hasta hace 2 años atrás, las relaciones entre Erdogan, o sea, el presidente eterno de Turquía, e Israel, el primer ministro eterno de Israel, o en tu caso, y Netanyahu, el primer ministro eterno de Israel, eran excelentes. Israel era un partenario comercial muy importante de Turquía, al revés. O sea, había un con la declaración, con el comienzo de la invasión israelí a la Franja de Gaza y los primeros miles de víctimas, el discurso en Turquía se transformó completamente, cortaron todo tipo de relaciones comerciales, inclusive las líneas aéreas turcas, que eran las líneas que más funcionaban en el aeropuerto de Tel Aviv, o sea, las que más capacidad tenían de pasajeros, dejaron de volar hacia Tel Aviv, o sea, se cortó totalmente Turquía asumió una posición muy hostil hacia Israel y acercándose a Irán después que tuvo una posición hostil hacia Irán. O sea, ahí jugando un juego digamos, de equilibrista entre Israel e Irán. Pero las relaciones con Irán se empeoraron cuando cayó el régimen de Bashar el-Assad en Siria y el que llegó al poder, al-Julani, fue apoyado por Siria durante muchos años para mantener sus milicias islámicas. Y bueno, llegó al poder con el apoyo de Turquía y acercándose a Turquía, no hay que olvidarse que Turquía también ocupa regiones de Siria. O sea, hay territorios ocupados turcos dentro de Siria. Y si bien el nuevo dirigente de Irán dice de que, bueno, Israel tiene que desocupar los territorios del sur y Turquía también tiene que desocupar los territorios del norte, Turquía como Israel no hacen absolutamente ningún tipo de esfuerzo para retirarse de los territorios turcos. Cuando en Turquía está la población también kurda, que tiene su propio territorio autónomo, Rojava, y que también, por lo menos hasta 2 o 3 meses atrás, estaba constantemente atacada por las tropas turcas que están en los territorios ocupados turcos en el sur, en el norte de Turquía. Complicado. Y bueno, y en última instancia, Arabia Saudita trata, ¿cómo se llama? A río revuelto, ganancia del pescador, se dice así la frase. Arabia Sí, sí, sí. Saudita, a río revuelto, trata Ganancia de pescador, así es. de ganancia de pescador, a ver qué logra pescar en todo esto. Si sale el acuerdo con Israel, saldrá bien. Están en los últimos meses, han reunado las relaciones con Irán, con Turquía tienen relaciones correctas, o sea, en todo caso no tienen problemas con nadie, entre comillas, ya que tienen también relaciones, los sauditas tienen relaciones no públicas con Israel también constantemente. Así que, bueno, son los pescadores de toda esta cuestión. La otra pregunta que tiene también un sentido geopolítico es ¿cómo ves el rol de la Unión Europea y de China y de Rusia frente a la situación? Bueno, vamos a empezar por lo más fácil. Rusia tiene un acuerdo de defensa mutual con Irán, defensa mutual. O sea, en todo caso, si alguien ataca a Rusia, Irán debería ir en apoyo de Rusia, y si alguien ataca a Irán, Rusia debería ir en apoyo de Irán. Hay un acuerdo, Rusia no movió un dedo en apoyo a Irán en el último ataque. Irán es un proveedor
de drones, ¿se dice drones en castellano? Sí, sí. Drones militares, un gran proveedor de drones militares a Rusia, se calcula decenas de miles, o sea, de que hay acuerdos militares que sí funcionan, pero Rusia no movió un dedo. Rusia también todavía tiene una base militar en Siria, en Tartus, es una base militar que existe desde la época de la Unión Soviética, y tampoco tiene, al parecer, ningún tipo de voluntad de retirarse de esa base. Y por lo tanto Rusia no se mete. Con respecto a China, hace ya mucho tiempo que China tiene relaciones con todos los países de la región, con todos los países. Compra mucho petróleo a Irán. O sea, Irán, debido a las sanciones internacionales, los iraníes, un 40% de las exportaciones de petróleo de Irán es hacia China. Y para China es un aporte muy importante desde el punto de vista de energía, de petróleo, pero China también tiene una posición equidistante, planteando de que hay que cumplir todas las resoluciones de las Naciones Unidas en la cuestión palestina, en la cuestión de Irán, la no proliferación de armas atómicas o de armas nucleares en el Medio Oriente, y eso no se refiere solamente a Irán, también se refiere a Israel. Y desde hace más o menos 21 meses, cuando Israel empezó la ofensiva a la Franja de Gaza, enfrió sus relaciones, si podemos decir así, no las cortó, pero enfrió sus relaciones con Israel. ¿Cómo se llama? El intercambio comercial entre esos países ha disminuido fuera de autos eléctricos. Y China es como si tuviera una posición equidistante, siempre planteando el asunto de que los palestinos tienen derecho a crear un Estado independiente de los territorios ocupados por Israel en 67, con Jerusalén Oriental como capital, y que Israel tiene que retirarse y retirar todas las colonias, todos asentamientos en los territorios ocupados. Esa es la posición china desde hace muchísimos años y también hasta el día de hoy. Y en el caso del conflicto, de la guerra de Israel, China apoya a nivel de las Naciones Unidas todas las votaciones que condenaron a Israel por la masacre en la Franja de Gaza. Lo último, la Unión Europea en general habla mucho, condena mucho a Israel, pero hace poco para que esa condena se transforme en algo. El único país que está tratando de promover algún tipo de sanciones a Israel, en el cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, que es el de parar el acuerdo de libre comercio que hay entre Israel y la Unión Europea, frenar todo tipo de envío de armas de la Unión Europea a Israel y boicotear los productos israelíes en Europa. Es la posición que está asumiendo el gobierno español, pero no tiene el apoyo de la mayor parte de los países europeos. La Unión Europea, el presidente Macron dijo hace ya varios meses atrás que hay que reconocer al Estado palestino, el presidente Macron francés, pero los meses van pasando y reconocimiento no hay. El reconocimiento es un paso muy importante desde nuestro punto de vista para que todos los países reconozcan al Estado palestino como sanción diplomática hacia Israel. No sé si ustedes saben, pero ahora hay más países a nivel internacional que conocen a Palestina que conocen a Israel o reconocen a Israel, que reconocen a Israel. En todo caso, la opinión de la Unión Europea, que contrasta mucho con la opinión pública en Europa. Hay en Europa, y la prensa eso no lo refleja, fuera de Europa, manifestaciones importantísimas a favor de la causa palestina, en contra de la ocupación y en contra de la guerra de Gaza. En la ciudad de Roma, hace 2 semanas atrás, hubo una manifestación de 300.000 personas en el centro de Roma, y en otras ciudades de Italia, un compañero nuestro de las Juventudes Comunistas que estuvo preso por negarse a servir en un ejército de ocupación, fue liberado hace unos pocos meses atrás, un pibe de 18 años, ya 19, inclusive habló en esa manifestación y me contó que en su vida había una manifestación tan grande, y es cierto, fue una de las mayores manifestaciones que hubo en Roma en el último decenio, y las manifestaciones en Londres y las manifestaciones en París. En Suiza hubo una manifestación de Suiza, 120.000 personas. En Bruselas hubo una manifestación de 150.000 personas hace 3 semanas atrás. O sea, hay movilizaciones muy grandes. La opinión pública
condena a Israel y con justicia, pero los gobiernos tienen otro tipo de intereses y hay que aclarar de que el mayor mercado para la producción Israel internacional no es los Estados Unidos, sino que es Europa, y el mayor mercado en el Medio Oriente para la producción europea, de la Unión Europea, es Israel. Acá justo vos mencionaste el tema, había una pregunta sobre qué pasa con los jóvenes que no quieren dar su vida en estas guerras de Netanyahu. Bueno, yo debo aclarar una cosa, el ejército israelí atendió, o digamos, tiene en cuenta, aprendió de lo que pasó en anteriores guerras. Cuando yo estuve preso en el 82, contra la guerra del Líbano, había una ola de gente que se opuso y fuimos a ser cerca de 500 personas, más o menos año y medio, que fuimos presos en cárceles militares por oponernos a la guerra. Ahora el gobierno israelí, el ejército israelí se dio cuenta de que cuanta más gente metes preso, es decir, eso habla de que en las filas del ejército hay una gran, ¿cómo se llama? Hay una gran oposición a la guerra. Entonces, en los últimos 2 años tuvo otra idea. Aquel que se niega, no, si está en la reserva, no lo enrolan. Y aquel joven que se opone a la guerra, lo envían en su servicio militar, lo envían a actividades de tipo de retaguardia, de tipo no bélicas. Entonces, ¿quién va preso? Van los más recalcitrantes, aquellos que hablan fuerte, que hacen algún tipo de, ¿cómo se llama?, de solicitadas. Por ejemplo, la última, que está todavía en curso, cerca de 600 jóvenes dicen que no están, son jóvenes que todavía no han sido enrolados, se oponen a enrolarse. Entonces, los que van presos es para dar el ejemplo. O sea, van los más recalcitrantes, entre comillas, la mayor parte de ellos son miembros de las juventudes comunistas y algunos que vienen de todo tipo de lugares. Por ejemplo, uno de los más que estuvo casi 7 meses preso fue un chico que se llama de apellido Greenberg, que viene de una familia ultra religiosa de Bnei Brak. Es un chico que se creó en una yeshiva. El padre de él sirvió en el ejército, pero él se puso a ir al ejército no porque lo plantean los rabinos ultraortodoxos, que está prohibido para un joven que estudia en una yeshiva ir al ejército, sino por cuestiones políticas, porque se opone a la ocupación, y por supuesto es totalmente laico si es miembro de las juventudes comunistas. Así que entre los jóvenes hay lo vemos en las manifestaciones, la cantidad de jóvenes que hay en las manifestaciones, en relación a los viejos como yo, es muy grande, es muy grande, es muy grande. Una pregunta, aquí dicen que la derechización de Israel de alguna manera está a tono con la derechización general en el mundo. Milei, por ejemplo, según dijo Kicillof en estos días, está al borde de enarbolar la limpieza étnica. Entonces, ¿cuál dirías vos que es la especificidad de Israel al respecto? Bueno, Milei, ustedes saben, es un gran amigo de Netanyahu. Él dijo, por lo menos aquí en Israel, a un periodista, no sé si habrá publicado, que ven Trump como su padre espiritual y a Netanyahu como su hermano. Y ese periodista que me lo contó, yo le dije, si ese es el padre y ese es hermano, yo prefería ser huérfano, pero si esa es mi familia, ¿no? Es decir, pero en todo caso, está claro de que Milei está totalmente, ¿cómo se llama?, enarbolado en el trumpismo, que no sé si eso existe en castellano, el trumpismo, y también Netanyahu, por diversas razones, pero con un mismo objetivo, que es evidentemente la derechización. Milei, entre paréntesis, tampoco, no sé si trascendió en los diarios argentinos, recibió un premio de la Organización Sionista Mundial de $1 millón. Y claro, los diarios aquí en Israel se preguntaban si eso es un premio o le están pagando una coima. ¿Se entiende? Porque hay premios y hay premios. En general los premios, digamos, seguían, en Israel hay premios a científicos, qué sé yo, a científicos destacados que llegan, digamos, al límite a los $100.000, que para Israel, me imagino también para Argentina, es una bonita suma, pero no conocemos premios de $1 millón en Israel. Bueno, ahora sí conocimos. Milei lo recibió. Entonces, está de acuerdo, pero la diferencia entre Israel y la diferencia entre Milei es de que hay una concepción en Argentina que es
ajena a la concepción de Estado en Israel. Y es una concepción que viene de que el Estado argentino ya existe ya hace cerca de, digamos, por lo menos 200 años, y es la idea de que existe un tipo de argentinidad que es común para todo el mundo, ¿se entiende? Lo que se llama el crisol de razas. No quiero decir con esto que en Argentina no haya racismo. Racismo, también antisemitismo, también racismo social, hacia los negritos, entre comillas. O sea, existe ese racismo. Pero en Israel el racismo es institucional. O sea, significa que en Israel es el único país del mundo que yo conozco que no está garantizada la igualdad ante la ley. ¿Se entiende? En Israel hay ciudadanos, pero no hay igualdad frente a la ley. Eso ninguna ley lo especifica. En Israel no existe la constitución, no hay una constitución que no, inclusive no tiene sus límites establecidos, no tiene establecido la igualdad frente a la ley. Unas cosas que son muy básicas desde la Revolución Francesa, no estoy hablando allá de una revolución socialista, desde la Revolución Francesa son unas cuestiones muy básicas de cualquier capitalismo burgués, es la igualdad ante la ley. Que eso exista o no exista es otro debate, pero en Israel esto no existe ni siquiera desde el punto de vista declarativo, y por lo tanto la cuestión de la superioridad judía frente al resto, y el resto no son miles de personas, sino el resto es aproximadamente el 25% de la población, evidentemente institucionalizada, hace a Israel muy distinta que la Argentina de Milei. Yo no creo de que Milei, aparte, yo no sé lo que dijo Kicillof, pero no creo que Milei esté en capacidad de hacer una limpieza étnica como Israel está haciendo en la Franja de Gaza. Es decir, evidentemente no creo que esté en capacidad de hacer eso, ni militarmente, ni políticamente, ni socialmente, ni bajo ningún punto de vista. En Israel es una realidad. Una pregunta. ¿Cómo ves vos que son las intenciones del gobierno israelí respecto al futuro de Gaza? Mira, hablamos, Netanyahu dice, nosotros estamos de acuerdo a la visión del presidente Trump. Y yo dije, ¿cuál es la visión del presidente Trump? Trump dijo de que la Franja de Gaza es una hermosa, es un hermoso bien inmobiliario para que los palestinos estén viviendo ahí. Se puede transformar eso en la Riviera del Medio Oriente. E inclusive publicitó un corto donde se veía la Franja de Gaza con casinos y hoteles, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa totalmente demente, que no lo hizo él, pero él lo publicitó. Entonces Netanyahu vuelve y repite todo el tiempo de que Israel está enarbolando la visión de Trump, que significa expulsar la limpieza étnica de 2 millones de palestinos. Los sectores más racistas en Israel hablan claramente de la expulsión, para poder anexar a la Franja de Gaza y transformar a la Franja de Gaza en una serie interminable de asentamientos judíos, asentamientos israelíes, donde esta región, que es un territorio muy pequeño, yo debo decir. No sé si ustedes se dan cuenta que no sé si la Franja de Gaza es más grande más grande que la ciudad de Buenos Aires, una cosa así, donde la ciudad del perímetro de la ciudad de Buenos Aires, donde se hacinan 2 millones de personas. Yo creo que es más pequeña inclusive. Son 63 kilómetros cuadrados la Franja de Gaza. Y echar a todos los palestinos para poder crear así un resort, como dicen los norteamericanos, o un asentamiento para fanáticos judíos. Y esas son las variaciones, son las 2 variaciones que hay en el discurso gubernamental. Ahora yo me pregunto, yo soy una persona que vive en Gaza, un palestino que vive en Gaza, y yo también veo de vez en cuando el Internet cuando Israel lo permite. Y eso es lo que plantea el gobierno de Israel en cualquier idioma, también en inglés y lo traducen. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo cuando estoy hambriado? Nos están matando en las colas para recibir comida. Ayer el Haaretz publicó, el viernes, una tremenda investigación periodística excelente, en las cuales soldados cuentan y oficiales cómo tiran sobre las masas de gente que vienen a pedir comida, hambrientos. No es comida para pasar el fin de semana, gente hambrienta, tiran sobre ellos. Más de 500 personas murieron en las últimas semanas en las colas para pedir comida en un emprendimiento israelí norteamericano privatizado
financiado por Israel y por la CIA de los Estados Unidos, para poder eliminar a las organizaciones de Naciones Unidas que estaban realizando o de organizaciones no gubernamentales que están realizando una importante actividad en la Franja de Gaza para que la gente no se muera de hambre, eliminando a ellos, y para nosotros es claramente, todo eso es un preludio para para que los echen a los palestinos, para la expulsión, es un preludio para la expulsión. Y Israel está tratando de concentrar a la mayor parte de la población en el sur de Gaza. ¿Y qué significa el sur de Gaza? Expulsarlos, digamos, en todo caso hacia Egipcio. Bueno, no quiero más agregar, pero me parece que es claro lo que dijo. Pero vos creés que hay algún país que esté dispuesto a aceptar. No, Egipto, por ejemplo, abriría la frontera para aceptar. No, eso es una fantasía. Egipto tiene cerrada totalmente su frontera. Ha dejado pasar palestinos enfermos, en realidad, porque hay varios miles de palestinos que han sido víctimas de los bombardeos, que han sido hospitalizados en el Cairo, en los hospitales, pero esa gente, técnicamente, a partir del momento de rehabilitarse, deberían volver, cuando abran la frontera, a la Franja de Gaza. No van a pasar a ser ciudadanos egipcios. No, ningún país está dispuesto. Es una fantasía. Cada vez en cuando algún vocero gubernamental israelí dice, bueno, pero encontramos que Somalia está dispuesto. Somalia, ¿se imaginan? Un lugar de ensueño. O encontramos un país africano que en estos momentos no podemos decir su nombre, que está dispuesto a recibir 300.000 refugiados. Claro que no pueden decir el nombre, porque no existe, ¿se entiende? De vez en cuando inventan y reinventan todo eso, pero no hay exactamente ningún lugar a través del mundo que esté dispuesto a recibir 2 millones de palestinos refugiados que llegan con una mano atrás y otra mano adelante, o sea, exactamente sin ningún tipo o sea, con refugiados sin nada, con la ropa puesta. Así que ese es el gobierno israelí. Ahora, hay críticas de los sectores liberales que dicen, ¿cómo es que el gobierno sale a una guerra de tal envergadura y no tiene absolutamente ningún tipo de estrategia de salida? ¿Se entiende? Hay muchos militares, exmilitares que lo hablan en Israel claramente, generales de alta envergadura. El ex jefe del ejército y ex ministro de defensa, que se llama Bugui Alon, que es un tipo que viene de la extrema derecha, critica al gobierno por las masacres, dice, ¿cómo es posible que no tengan un proyecto, ¿cómo se dice? Un proyecto para poder salir de todo este marasmo militar? Bueno, lamentablemente yo creo que el proyecto existe. Lo que pasa es que no lo quieren hacer público. Acá nos llega una pregunta en nombre de Rubén Efrón. Si solo Hadash representa a la izquierda en Israel. Actualmente sí. No quedó absolutamente ningún tipo que esté representado en el Parlamento. Hay, es cierto, un grupo trotskista, hay movimientos sociales que se reivindican de izquierda y mucha gente de izquierda independiente. Pero a nivel parlamentario, solamente Hadash es el único, aparte es el único partido judío árabe judío en Israel. O hay un partido islámico que también tiene 5 diputados, que se llama el Movimiento Árabe Unificado, pero que durante toda la guerra se cayó la boca, no hizo absolutamente nada. Hay un movimiento nacionalista en Israel, palestino, que se llama Balad, pero que no pasó el mínimo para poder entrar en el Parlamento, en la Knesset, y está en los últimos 3 años totalmente paralizado. Estaba Meretz, que se reivindicaba a la izquierda, pero Meretz ya no funciona no funciona, ha dejado decir, no solamente ha dejado de existir, lo que queda de Meretz con deudas de 14 millones de shekel al erario público de préstamos por haber participado en las últimas elecciones, en las anteriores elecciones, y dinero que había que haber devuelto al Estado, porque fueron fondos para poder financiar las elecciones, y con los dirigentes que se han borrado completamente, porque hay mucha gente ahí que en última instancia se hizo cargo, firmó cheques, ¿se entiende? O sea, y se han borrado completamente. ¿Cómo se llama? El Partido Demócrata, que asume, digamos, la unión, hay una unión formal entre Meretz y el Partido Laborista, pero que en su dirección y en los hechos no hay absolutamente, en el manejo interno, no hay absolutamente nadie de Meretz, y debo decir tampoco casi nadie del Partido Laborista. Ese partido es un partido unipersonal, como otros partidos en Israel, que lo dirige una persona que se llama Golán, el ex general Golán, el ex jefe del ejército en los territorios ocupados. Ese fue su partido, que también tiene muchos crímenes en su haber,
crímenes, digo, cuando estaba en el ejército, no ahora, claro. Y bueno, y es un partido unipersonal hasta el día de hoy, sin ningún tipo de instituciones, sin ningún tipo de funcionamiento institucional, inclusive sin ningún tipo de propaganda. O sea, al que abre los sitios del partido que llaman los demócratas, no ve absolutamente nada fuera de las declaraciones de Golán. Yo espero que evolucionen hacia algún tipo de posiciones más progresistas, pero hoy por hoy es el consenso sionista. Hay críticas a la guerra en, en Gaza, pero nunca escuchamos del señor Golán una declaración muy clara que diga, sí, estamos a favor de un Estado palestino, sí, estamos a favor de un Estado palestino en los territorios ocupados, sí, estamos en contra de los asentamientos, sí, estamos a favor de parar ahora la masacre en la Franja de Gaza y peor ahora, llamar a la gente a movilizarse contra eso. Vos habías hecho un comentario de que probablemente la Franja de Gaza tenga el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Pablo ¿Cuánto tiene Goronés eso? aclara que la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. Si yo no me equivoco, la Franja de Gaza es un poco más. Yo No, no, alguna no, vez no. calculé. ¿Mm? Tiene 63 kilómetros cuadrados la Franja de Gaza. 63 kilómetros cuadrados. Sí, sí, Bueno, sí. entonces 63 estamos, kilómetros. es casi un barrio de la ciudad. Acá hay un comentario de Carlos que tiene, que vos comentaste por qué Bibi y el Likud estuvieron siempre jugando a que de alguna manera siguiera existiendo Hamas para poder dividir y reinar. Sí, Acá hay un sí. comentario de Carlos que es más fuerte en ese sentido, sostiene que el Shin Bet es el principal protagonista en la creación de Hamas y que todos sabían previamente el ataque del 7 de octubre, aunque eso se oculta. No sé qué es lo que No, pensás de esto. bueno, primero yo no creo en teorías conspirativas. Yo creo de que realmente no sabían lo del ataque. Todas las tropas que estaban allí fueron, todas las tropas, la mayor parte de las tropas fueron hacia la Cisjordania porque tenían miedo de un levantamiento palestino por crímenes que los colonos hicieron allí, en un lugar que se llama Jaguara, en un pueblo palestino, en una población palestina que se llama Jaguara. Con respecto a lo del Shin Bet, es cierto de que Israel históricamente jugó la carta del Hamas contra la OLP, la Organización por la Liberación de Palestina, que en aquel momento estaba dirigida por Yasser Arafat, Abu Ammar. Yo particularmente me acuerdo, siendo periodista, cubriendo la primera intifada, la primera intifada, haber entrado a la Franja de Gaza y haber recibido realmente testimonios de la gente que, digamos, que el gobierno militar de la Franja de Gaza dio mano libre a los sectores islámicos para organizarse, para contrarrestar a la OLP, y más allá, cuando muchas veces fuimos con organizaciones de ayuda al pueblo palestino, a veces organizaciones sindicales, junto a los sindicatos palestinos, a veces sindicatos, a veces organizaciones humanitarias, escuchar en los altoparlantes de los minaretes, en las mezquitas, voceros del Hamas diciendo, entre nosotros hay judíos comunistas y, ¿cómo se dice en castellano? Judíos comunistas, en árabe es de Kufr. Sí, judíos comunistas y digamos, anti-Dios o una cosa así, y antirreligiosos que están entre nosotros y hay que sacarlos a todos porque son un cáncer. Y bueno, y eso se hacía y esa gente del Hamas, y eso se hacía con la convivencia de la ocupación militar. O sea, estaba claro de que la ocupación militar dejó de desarrollar al Hamas, por lo menos en su estado embrionario, hasta que en la segunda intifada el Hamas empezó a tomar las armas y a hacer actividades de tipo terrorista, también dentro de las ciudades de Israel. Evidentemente, la ocupación militar los dejó hacer y los dejó crecer. Por supuesto, los servicios de seguridad están al tanto de todo eso. No hay cosa que en Israel pase que los servicios de seguridad no estén al tanto en general, y también en esa época en Gaza. La idea, y también fue lo que mató a Sadat en su momento, también Sadat trató de contrarrestar a los sectores de izquierda dentro de la sociedad egipcia para utilizando la Carta Islámica. ¿Qué pasó al final? La Carta Islámica
se lo llevó, o sea, lo asesinaron. Así que es un juego ese muy peligroso en el cual en estos momentos, por ejemplo, Israel está jugando la carta en la Franja de Gaza de sectores criminales armados, y que los armó Israel también, contra el Hamas y contra la autoridad palestina. Y ya ayer hubo un choque de armas entre palestinos, entre sectores mafiosos árabes palestinos, que Israel los arma para contrarrestar al Hamas, que Hamas aparte trata de contrarrestar a los al Fatah, a la OLP dentro de la Franja de Gaza, autoridad palestina. O sea, evidentemente es una carta muy peligrosa, jugada, y que puede llevar a consecuencias terribles de una guerra civil dentro de la Franja de Gaza entre palestinos y encima, es decir, por encima de la masacre que Israel está realizando allí. Patricio Broski, que quizás lo conozcas, es un especialista, Lo conozco un bien, sí. académico dedicado al tema de genocidio, nos dice, bueno, la Corte Penal Internacional está llevando adelante un proceso contra Israel por genocidio Sí, por la denuncia de sí. Sudáfrica. Ahora, mientras no haya un embargo comercial, ¿qué podemos hacer? ¿O qué Mira, se puede primero, hacer? bueno, si yo hablo a nivel internacional, es desarrollar la solidaridad con el pueblo palestino. Eso es lo primero, lo más claro. Solidaridad en este caso, y si hablamos hoy en Argentina, ya que la solidaridad en Argentina existe, y yo entiendo que hay problemas muchos mayores en Argentina que la cuestión palestina allí lejos en el Medio Oriente, mucho más reales para la mayor parte de la población. Pero en todo caso es desenmascarar el papel de Milei. Milei no solamente es un enemigo del pueblo argentino, digo yo, es un enemigo de los verdaderos intereses del pueblo israelí y del pueblo palestino, ya que cuando Milei fogonea la guerra, fogonea a Netanyahu, no solamente está atentando contra los palestinos, está atentando también contra los intereses del pueblo israelí, y eso es una batalla que hay que llevar, batalla digo en el sentido político, una batalla que hay que llevar en la opinión pública argentina, pero también dentro de la comunidad judía argentina, donde hay gente que es más papista que el Papa, son más Netanyahu que el propio Netanyahu, y donde cualquier cosa, cualquier barbaridad que Israel haga, y yo veo lo que hacen y escriben, cualquier barbaridad que Israel haga, cualquier masacre, siempre hay algún tipo de justificación. Y eso es un cáncer que corroe a la comunidad, porque yo me imagino que dentro de unos años más, los hijos de esos, no sé cómo decirlos, de estos dirigentes, entre comillas, que apañaron la guerra de limpieza étnica de Israel, le van a preguntar a sus padres, pero ¿cómo es que estuvieron a favor de eso? Es decir, es como aquellos que les preguntan a los hijos de represores de la dictadura, que les preguntan a sus padres, ¿cómo es que fueron represores en la dictadura? Y como está pasando en Estados Unidos, entre paréntesis, entre una franja judía, de los jóvenes judíos, especialmente universitarios, pero no solamente, que van a los padres y dicen, ¿cómo están apoyando a Israel? ¿Cómo es posible que apoyen en Israel? Y bueno, y muchas de las manifestaciones que hubo en las universidades norteamericanas y en las calles en Nueva York y siguen hasta el día de hoy, vemos grupos judíos, vemos rabinos, vemos judíos de izquierda con la kipá, una cosa que parece un poco de ciencia ficción en Argentina, pero que en los Estados Unidos es un hecho. En Israel también hay aparte sectores, debo decir, de izquierda, religiosos, ultrarreligiosos y religiosos. También existe, pero son muy minoritarios. Por lo tanto, yo creo de que también la comunidad judía hay que llevar una tarea de esclarecimiento, es decir, no solamente hay que despegarse de Israel, hay que condenar a Israel por lo que está haciendo. Eh, Muchísimas gracias, Efraín, que son ya las 12 de la noche en Israel. Acá, Eh, sí. Te agradecemos mucho y te pedimos muchas disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos. De todas maneras, esta buenísima charla que nos has dado va a quedar grabada, se va a hacer pública. A pesar de todos los inconvenientes, somos 48 personas escuchándote, cosa que es sorprendente de una manera tan improvisada como tuvimos que resolverla. Y le vamos a hacer llegar esta grabación, aparte de que la vamos a hacer pública, la vamos a hacer llegar de alguna manera, especialmente, bueno, acá una compañera nos hace notar que somos mucho más de 48 porque en el Zoom de ella son 6 personas escuchando. O sea que eso debe pasar en más de uno, que hay más de una persona. Y
Esto lo vamos a hacer, por un lado lo vamos a hacer público, como hacemos siempre con todas las charlas, pero por otro, en este caso particular, dado las dificultades técnicas que tuvimos, buscaremos la forma de que le llegue a las 150 personas que estaban inscritas. Muchísimas gracias, Bueno, Efraín, muchas por tu gracias. tiempo. Muchas gracias por Gracias a contestar ustedes. todas las preguntas. Y, y hasta la próxima, porque me parece de que lamentablemente esto no se va a finalizar rápidamente y creo de que es importante llevar a cabo este tipo de actividades para tratar de llevar una voz llevar, o que la gente entienda otro tipo de voz que no es la voz del establishment israelí o de aquellos que, digamos, de una manera u otra se están haciendo cómplices de la tragedia de Gaza y la tragedia en general del pueblo palestino, que en última instancia es también la tragedia del pueblo israelí. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, acá hay mucha gente que aplaude, pero tenemos a todos muteados porque el hecho de que hayamos empezado media hora tarde nos obligó a comprimir la dinámica, pero creo que no ha quedado ninguna pregunta sin que se haya sido transmitida y sin que la hayas respondido, de manera tal de que, bueno, eh, bueno, y voy a cerrar la despedida con lo que comenta acá nuestro gran amigo Ricardo Aronskin, muy importante, una mirada realmente de izquierda. Muchísimas gracias, Efraín, y muchas gracias a Gracias a todos los que a ustedes. pesar de las dificultades están aquí. Y ya puedes ir a descansar. A trabajar, no termina el día. Como me aclaró en el momento a las 4 cuando teníamos que empezar, estoy llegando de la manifestación de los sábados. Sí. Bueno, Chao, buenas noches. así es. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes de nuevo. Buenas Gracias por el noches. esfuerzo de haberse acercado a pesar de las dificultades. No, gracias a usted. Gracias.